hermanos. Gracias por su participación. Vamos a iniciar esta clase. Le pido a mi hermanazo que me ayude ahí, por favor, a compartir pantalla y vamos a iniciar con la clase de hoy. Así que como siempre lo hago y no me cansaré de hacerlo una vez más, bienvenidos a este programa Fundamentos, programa fundamental para el ministro o programa fundamental ministerial, que es una herramienta que nos ha brindado el departamento DLD, que es el departamento o el Ministerio de Desarrollo de Liderazgo y Discipulado que nuestra iglesia a nivel mundial ha ofrecido o ha implementado por la gracia del Señor para que nosotros podamos capacitarnos. Bien, vamos a continuar, mi hermanazo, por favor. Ya hemos visto todas estas lecciones, por eso tienen el chulito verde que usted ve ahí en pantalla. Y hoy estaremos a la altura de la lección 6. Quiere decir que nos resta solo una lección para culminar este curso completamente, ¿no? Y vamos a ver las doctrinas de Dios, la persona y naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, este es el nombre de la lección. Téngalo muy en cuenta. Yo siempre pregunto cómo se llamó la lección pasada. Así que esta es la primera pregunta de la próxima clase. La lección es las doctrinas de Dios, la persona y naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. En primer lugar, mis hermanos, vamos a ver una pequeña introducción a la persona y naturaleza del Padre, ¿no? Y bueno, es necesario que podamos entender, aquí el material utilizaba una palabra que es fundamental, hablaba de que los autores bíblicos han entendido y han expresado la realidad de un Dios, ¿verdad? Y la han expresado en sus escritos, siendo ellos instrumentos de Dios y ungidos por el Espíritu Santo para realizar esa tarea. Y al mismo tiempo debemos entender que hay cosas dentro del conocimiento o más bien dentro de nuestro acercarnos a conocer a Dios que el cristianismo como tal e incluso bíblicamente se han catalogado como misterios. Así que vamos una más adelante, mi hermano. Debemos entender en primer lugar qué es un misterio. Y un misterio, mis hermanos, debo aclarar que no es algo que no se pueda conocer absolutamente nada, ¿no? Eso sería como un enigma. Pero un misterio, mis hermanos, es una verdad de Dios que la razón humana por sí sola no puede descubrir completamente, pero que Dios ha querido revelar. Aunque puede conocerse en parte, nunca puede comprenderse por completo porque supera la capacidad humana, mis hermanos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aunque Dios en ese proceso, digamos, de su misericordia y su gracia, nos ha dado la posibilidad de en parte conocerle, ¿no? En parte, digo en parte porque esto lo he repetido a lo largo de este curso, nadie puede conocer totalmente a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Si eso llegase a pasar, entonces Él dejaría de ser Dios y empezaríamos a ser Dios nosotros, porque precisamente es una de sus características. Él es infinito, pero nosotros, al ser finitos, nosotros no tenemos la capacidad de contener en nuestra mente limitada y finita al Dios eterno, al Dios ilimitado, al Dios infinito. Entonces, en ese sentido, debemos entender que Dios nos permite, por su voluntad, conocerle en parte, ¿no? Él se ha revelado en parte. Y lo que nosotros entendemos de Él, Él nos lo ha revelado. Así que hoy vamos a ver un tema que se trata en realidad de un misterio. Y no porque no se pueda entender, sino porque no se puede entender completamente quizás, o no como nosotros quisiéramos, como muchos quisieran, ¿no? Pero Dios se ha encargado de que aquellos que le aman, que le siguen, de alguna manera podamos conocerle en parte. Muy bien. Entonces tenemos que entender que Dios se ha revelado a través de lo que a menudo nosotros denominamos una revelación general y también la revelación especial. ¿Qué es eso de la revelación general?
La revelación general es cuando la escritura declara, digamos, el tema de la creación. Cuando nosotros vemos la creación, eso nos debe llevar a pensar que alguien hizo esas cosas, ¿no? Cosas tan complejas, tan maravillosas, cosas y creaciones que no pueden ser accidentes, eso ya lo vimos la clase pasada. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, la escritura afirma en varias ocasiones, como en el Salmo 1, perdón, como en el Salmo 8, como en el Salmo 19, como también Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 1, de que nadie puede tener excusa de no saber que existe un Dios, porque el solo hecho de ver las cosas creadas nos tiene que llevar a pensar que hubo algo detrás de eso, ¿no? Hubo una causa primera, un motor que movió todas las cosas, ¿no? Esa es la revelación general. Cuando ya se habla de la revelación especial, eh, eh, la mayoría de teólogos y estudiosos se lo adjudican sobre todo al Señor Jesucristo, ¿no? Porque ahí ya hablamos de la encarnación de Dios en una persona y donde Él mismo revela su conocimiento, su mente, su corazón, su manera de ser. Entonces ahí ya hay una revelación especial porque no solamente tenemos la creación que nos da destellos de ese creador, sino que ya luego vamos a ver un creador que se revela a través de el Hijo, ¿no? O la encarnación que nosotros llamamos. Entonces, cuando examinamos la idea de la esencia trinitaria del ser y la naturaleza de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, utilizan una expresión singular y una plural. Nosotros tenemos que entender de partida, mis hermanos, que cuando hablamos de Dios, indudablemente vamos a tener que hablar de la Trinidad, ¿no? Inevitablemente vamos a hablar de la Trinidad. Y esto debo aclararlo desde el principio, usted no va a encontrar el término Trinidad en la Escritura, como tampoco va a encontrar algunos otros términos que nosotros creemos, no porque estén explícitamente en la Escritura, sino porque la Escritura habla acerca de ello y la Iglesia, con el paso del tiempo, se encargó de sistematizar, organizar y de alguna manera establecer esas doctrinas, no porque se le ocurrió a un hombre, sino porque hay evidencia bíblica de esas enseñanzas. Entonces aquí estamos viendo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay evidencias de una expresión tanto singular como una expresión plural, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que mirar dos términos. Adelante, mi hermanazo, que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento. Uno es Yahvé, que bueno, en realidad este no es el término, es el tetragramatrón que aparece en Éxodo capítulo 3. Los que han leído el libro de Éxodo, ustedes recordarán que Moisés en una ocasión cuando el Señor se le revela y le da la misión de ir a Egipto, después de haber renegado, después de haber dicho que él no podía y bueno, tantas cosas, al final eh, le termina diciendo a Dios, bueno, y yo voy a ir a donde Faraón y le digo que en nombre de cuál Dios voy. Y usted entenderá que en ese contexto, pues los egipcios tenían un Dios para cada cosa. Y Moisés entonces le dice a Dios, bueno, y yo voy ¿cómo le digo al Faraón? Voy en nombre de cuál Dios. Y Dios le dice, yo soy el que soy, que en realidad son cuatro letras y esas letras nosotros las hemos traducido al español como Jehová, Yahvé, Yahweh, pero es porque se le agregaron se le agregaron unas vocales para que esa palabra de alguna manera tuviera un sonido o una pronunciación, porque en el idioma original son cuatro consonantes y usted entenderá que cuando hay consonantes sin vocales no hay un sonido en realidad. Pero bueno, fuera de eso, esta palabra Yahvé, lo que significa literalmente es yo soy el que soy. Y en ese sentido, esa indicación es singular porque Dios le está diciendo a Moisés, es que yo no tengo que darte un nombre porque es que no existen más.
Yo soy el único Dios, yo soy el Dios verdadero, yo soy el que soy. No tengo que dar un distintivo porque los demás dioses que existen, entre comillas, no lo son. Se los inventaron los hombres o quizá hubieron por ahí unos entes que se autodenominaron dioses y quisieron que les adoraran, pero el único Dios soy yo. Entonces, en ese sentido, el Señor habla de una singularidad, un solo Dios. Pero también vamos a ver en el Antiguo Testamento la palabra Elohim. Y esa palabra Elohim se utiliza sobre todo en los primeros capítulos del Génesis y esta palabra tiene una indicación singular, pero en plural. Cuando se habla de Elohim, su recepción es singular, pero también tiene un significado plural. Entonces, desde ahí, desde el Antiguo Testamento, incluso desde el Génesis, donde empieza que Dios creó los cielos y la tierra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, entonces, es la palabra que existe, Elohim. Y ahí los estudiosos entienden que esta palabra no tiene solo un significado singular, sino también plural, ¿no? Desde ahí ya empieza a revelarnos algo el lenguaje en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué debemos entender? La iglesia ha tenido, o bueno, tuvo en los primeros 5 siglos unos concilios. ¿Qué es eso de concilios? Bueno, fueron reuniones donde se reunieron digamos, los representantes de cada iglesia local que estaban distribuida en los 3 continentes, ¿no? En África, en Asia y en Europa. Entonces, este concilio era una reunión donde toda la iglesia distribuida en el mundo conocido se reunían para algún asunto en particular, ¿no? Y el primero, que es en el año 325 después de Cristo, que se conoce como el primer concilio de Nicea, afirmó que Jesucristo, el Hijo, es de la misma naturaleza que el Padre. Esto respondió a la enseñanza de Arrio. Si usted ha estudiado un poquito la historia, entenderá que en esta época surge un personaje llamado Arrio y de ahí viene un movimiento llamado los arrianos y básicamente consistía en que Arrio decía que el Hijo era una criatura, que Jesucristo era menor que el Padre. Entonces ahí, por esa enseñanza, tienen que hacer un concilio y en ese concilio se establece que Jesucristo no es menor que el Padre y que tampoco es una criatura, sino que afirma que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Pero en este concilio como tal, como el tema a tocar era eso, la naturaleza del Hijo, no se habló mucho acerca de la Trinidad o no se estableció todavía un credo completo acerca de la Trinidad, aunque en ese mismo credo se habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a encontrar un concilio más adelante, que es en el año 381 después de Cristo. Puedes continuar ahí, mi hermanazo. Y este concilio se conoce como el concilio niceno-constantinopolitano o el primer concilio de Constantinopla, ¿no? Ahí ya se complementa la fórmula y se agrega la divinidad del Espíritu Santo, no como si no se hubiera dicho en el anterior, sino que este credo ya queda mucho más completo y de este credo, digamos, viene la creencia o la fe cristiana como tal, ya un poco más sistematizada, ¿no? Ya un poquito más organizada. Yo he organizado un documento que les voy a compartir ahorita, tan pronto termine la clase para que ustedes puedan ver esos credos en una traducción aceptable al español, porque bueno, esto no se escribió en español, usted sabe, no se escribió tampoco aquí en Colombia, mucho menos en Bogotá, y bueno, tenemos traducciones de esos credos. Y yo les voy a compartir un credo de cada una de estas, pero el hecho es que en el año 381 a partir de allí quedó establecida la doctrina trinitaria en la forma clásica, un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, años más tarde,
apareció otro texto conocido como el Credo de Atanasio. Y el credo de Atanasio probablemente fue escrito entre los siglos cuarto y siglo quinto. Entonces, esto ya surgió un poquito más adelante y la mayoría dicen que efectivamente no fue redactado por Atanasio, pero ese credo sí presenta una explicación mucho más detallada de la Trinidad. Ese credo también se los adjunté en el documento que les voy a compartir ahorita, luego que terminemos, para que usted tenga ahí en sus datos los tres credos, ¿no? Y este credo, del tercero que estamos hablando, que es conocido como el credo de Atanasio, este sí habla un poquito ya más específico acerca de la Trinidad. Incluso concluye el credo diciendo que el que no crea esas cosas no hace parte de la Iglesia Católica, ¿no? Y aquí es importante aclarar, porque quizá usted va a leer los credos y usted va a decir, uy, no, pero ¿cómo así? Esto es de la Iglesia Católica. Bueno, aquí ya lo expliqué en una ocasión, pero creo que es necesario repetirlo, que cuando hablamos de católico, este no es un término meramente de la Iglesia Católica Romana papista, sino que en realidad es un término que se acuñó en los primeros siglos de la Iglesia para poder hablar de la naturaleza de la Iglesia. La palabra católico significa universal y dentro del credo se habla de que la Iglesia es una sola, que la Iglesia es santa y que la Iglesia es católica. ¿Y a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a que es católica, romana y papista. Lo que se está refiriendo es que es universal. Quiere decir que está en todas partes, no es solamente una sede, no es solamente un grupito que hay solo en Roma, no, sino cuando hablamos de que es católica, hablamos de que es universal, de que está esparcida por todo lo largo del mundo donde se ha predicado el Evangelio, ¿no? Muy bien, entonces ahí en ese credo de Atanasio vamos a ver una explicación un poco más detallada de la Trinidad y este credo ahorita lo vamos a leer porque por la clase creo que es el que nos va a servir un poquito más y nos va a ayudar a aclarar lo que se ha creído desde los primeros siglos en la iglesia, ¿no? Aquí es importante entender, mis hermanos, que estos concilios se hacen, de los que acabamos de hablar, estos concilios se hacen por allá en el siglo cuarto más o menos, eso es el siglo cuarto, ¿sí? Y entonces algunos argumentan y dicen, no, pero es que esa enseñanza de la Trinidad surgió por allá en el siglo cuarto, en el siglo quinto. Entonces no fue una enseñanza del primer siglo, no fue una enseñanza apostólica. Bueno, la realidad es que ese credo, precisamente el credo de Constantinopla, aclara que ellos se basaron en testimonios de personas que vivieron en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III. Así que se tiene en cuenta no solamente lo que la Biblia dice, y ahorita vamos a ir allá, sino también testimonio de los padres apostólicos, o sea, discípulos que fueron directos de los primeros discípulos de Jesús y también de los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces ese es el argumento en contra, que hay gente que dice, ah, no, pero si ese concepto de Trinidad se vino a desarrollar ya en el siglo cuarto, en el siglo quinto. Pero nosotros entendemos que aunque el término como tal se acuñó y se sistematizó como tal en un credo a partir del siglo cuarto, quinto, en realidad no quiere decir que antes de que se sistematizara o se agregara en un credo, no existiese, ¿no? Sino al contrario, porque existía y porque había evidencia bíblica e histórica de que se enseñaba, entonces luego vienen a redactarlo en el credo de fe para la iglesia. Así que vamos a ver a continuación algunos argumentos, mis hermanos. Y yo sé que aquí usted se va a deleitar porque a veces son de las preguntas que uno no tiene respuestas, ¿no? Argumentos a favor de la Trinidad. Así que vamos adelante, ¿no? Aquí yo he agregado unos 7, si no estoy mal. En primer lugar, bueno, el argumento número uno es que la Biblia enseña que hay un solo Dios y este debe ser nuestro punto de partida. Nosotros no creemos que hay tres dioses. Si usted cree de esa manera, usted no es trinitario, sino politeísta.
Eso es algo muy distinto. Nuestro punto de partida es que efectivamente existe un solo Dios. Eso lo vamos a ver en declaraciones tan fuertes como en Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Isaías 45:5 también dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. Entonces nosotros, como trinitarios, no negamos la realidad de que existe un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, como algunas personas nos señalan, que nosotros somos politeístas o que nosotros tenemos a tres dioses, pero eso no es así. Nosotros creemos en un solo Dios. Vamos avanzando, ¿no? El segundo argumento es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por lo general, mis hermanos, el Padre nadie lo discute, ¿no? Toda la escritura lo presenta como Dios y muy pocas corrientes, eh, digamos, difieren de que el Padre sea Dios, ¿no? O que Dios sea Padre. Así que ahí no vamos a adentrarnos mucho. Pero a continuación vamos a ver el Hijo. Y los textos más utilizados son Juan 1:1, donde dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, pero él era Dios, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a través de la escritura. Obviamente en Juan 1:1 no dice que existe una Trinidad, no, no hay el término como tal, y no tampoco se menciona el Espíritu Santo como tal en ese versículo, pero se habla de dos personas, no dos dioses. Eso lo vamos a explicar ahorita más adelante. En Juan 20:28 también Tomás eh, dice, dice a Jesús: Señor mío y Dios mío, ¿no? Después de que el Señor le muestra a Tomás, ¿no? Y bueno, ya usted sabe ahí ese versículo. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, Pablo escribe y dice: En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, todos estos textos nos ayudan a identificar que el Hijo también es Dios, ¿no? Pero no otro Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En Hebreos 1:8, el Padre llama al Hijo Dios. Usted puede ver luego estos textos y revisarlos para que se dé cuenta cómo en cada uno de estos textos se habla del Hijo como Dios también, con una naturaleza divina. Muy bien, aparte de eso, mis hermanos, aquí les tengo también algunos otros argumentos acerca de Jesús, y es que Jesús perdona pecados. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, los Evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús en varias ocasiones perdona pecados, y de hecho es uno de los tropiezos que tienen los fariseos. En una ocasión dice que ellos cavilaban en sus mentes, ¿no? Y decían: pero ¿quién se cree que hasta perdona pecados si solamente Dios perdona pecados? Y efectivamente Jesús afirma lo que ellos estaban pensando. Y él decía: pues claro que solo Dios puede perdonar pecados. Así que en la ocasión del paralítico le dice: así que yo te digo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice: levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Entonces Jesús perdona pecados. Y si no es Dios, entonces no tuviera esa autoridad, ¿no? Pero al perdonar pecados es algo que solo se le atribuye a Dios. Jesús también recibe adoración. Mis hermanos, Jesús no es como en algunos episodios vemos que incluso ángeles que quisieron adorársele, ellos los pusieron de pie a la gente y dijeron: no me adoren porque yo solo soy un ángel más, ¿no? Y en cambio Jesús, cuando a él le adoraron, él permitía la adoración, ¿no? Como aquellos episodios en cuando las mujeres se postraban a sus pies, le enjuagaban los pies con sus cabellos. Todas estas cosas eran expresiones de adoración, cuando le llamaban hijo de David. Todas estas cosas son expresiones de adoración, ¿no? Cuando entrando a Jerusalén le decían Hosana. Todas estas son expresiones de adoración, ¿no? Así que Jesús recibe adoración, y la adoración es solamente para Dios. También Jesús afirma existir antes de Abraham. Allí en Juan capítulo 8 usted va a ver un episodio de confrontación con los fariseos, porque ellos dicen que ellos son descendientes de Abraham, ¿no? Pero Jesús ahí los confronta. De hecho les llama que en lugar de ser hijos de Abraham son hijos de su padre el diablo. Y entonces ahí tienen una confrontación con ellos, y Jesús dice: antes de Abraham yo soy.
Y es un título que se le da solamente a Dios, precisamente, ¿no? Hablábamos ahorita en el Éxodo capítulo 3, ese es un título que solo se le atribuye a Dios. Entonces, no solamente vemos que Jesús perdona, recibe adoración, sino que él mismo se atribuye el título de yo soy. Lo que Jesús está diciendo es yo soy Dios, ¿no? Porque hay veces la gente pregunta, no, pero ¿en dónde Jesús dijo que él era Dios? Bueno, esta es la mejor prueba de que él lo hizo, porque en este episodio él le dice a los fariseos, antes de Abraham yo soy. Y en varias ocasiones él lo hace, ¿no? Pero este es uno de los episodios donde él menciona esta expresión, yo soy. Y eso solo se le atribuye a Dios. Muy bien. Mis hermanos, el Espíritu Santo. Los trinitarios sostenemos que el espíritu no es una fuerza impersonal. Porque es bueno aclarar esto, porque hay otras corrientes que ven el Espíritu Santo como una fuerza, como una energía, como, para ellos no es una persona, ¿no? Sino para ellos es como el poder activo de Dios, por decirlo de alguna manera, pero es impersonal. Mientras que nosotros creemos que efectivamente es una persona también porque el Espíritu Santo, por testimonio de la Escritura, habla, enseña, guía, puede ser entristecido, también reparte dones según su voluntad. Entonces esto no lo puede hacer simplemente una energía, sino que debe haber una personalidad allí, ¿no? En Hechos capítulo 5 del versículo 3 al 4 Pedro dice que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Así que ahí Pedro equipara la persona del Espíritu Santo con la persona del Padre. Muy bien, aquí tenemos otro argumento. Jesús distingue entre el Padre y el Padre, perdón, Jesús distingue entre él y el Padre. Jesús ora al Padre. Así que esto es evidenciado por el Padre. Habla del Espíritu Santo como alguien distinto. Jesús se dirige a su Padre y ahí es donde, digamos, tienen más dificultad los unicitarios porque al ellos decir, no, es que Dios no son tres personas, sino que Dios son tres manifestaciones, entonces aquí también se cargan la unión hipostática. Para los que no saben qué es la unión hipostática, es la doctrina que habla de que en Cristo Jesús existen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que ambas coexisten en una sola persona. Él es 100% Dios, pero es 100% humano, ¿no? Y ahí tenemos otro misterio, que por la revelación de Dios podemos comprender, pero también es algo que no podemos entender a su totalidad. Pero si nosotros creemos que Dios se manifiesta en tres manifestaciones, valga la redundancia, en lugar de creer que son tres personas en un solo Dios, vamos a tener problemas porque entonces cuando Jesús estaba hablando con el Padre, ¿con quién estaba hablando? Porque si entendemos que hay dos personas, pues ahí hay una interacción entre dos personas, ¿no? Pero si son dos manifestaciones al tiempo, incluso los unicitarios hablan de que era la naturaleza humana la que hablaba con el Padre, no con Dios. Pero entonces lo que les digo, ahí hay un problema porque entonces tenemos que separar la naturaleza divina y la naturaleza humana que no se pueden separar porque están juntas, unidas en una sola persona que era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No solamente eso, no solamente Jesús habla con el Padre, ora al Padre, le agradece al Padre, sino que también habla del Espíritu Santo y él dice que cuando él se vaya no los iba a dejar solos, que iba a enviar a su Espíritu. Entonces hace una separación de otra persona que no es el mismo y habla acerca de que ese espíritu es el espíritu de él, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces también vemos ahí esa distinción. Y esto lleva a concluir que no son simplemente distintos nombres de una misma persona. Muy bien, uno de los argumentos más fuertes, aquí tengo el argumento número 4, lo vemos en el bautismo de Jesús. Y este digo que es el más fuerte. Mi hermano, ¿puedes adelantar, por favor?
El bautismo de Jesús en Mateo 3, usted va a ver que están las tres personas actuando simultáneamente, ¿no? Y esto no hay cómo negarlo. Aquí dice que Jesús está siendo bautizado, dice que el Espíritu Santo desciende como paloma o como en forma de paloma, pero habla de que el Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma se complace, ¿no? Entonces aquí vemos las tres actuando simultáneamente y es uno de los argumentos más fuertes que hay en la escritura de la Trinidad. No se menciona la palabra Trinidad, pero vemos cómo las tres personas de la divinidad están actuando en una misma escena simultáneamente, ¿no? Cada uno cumpliendo un rol específico. El Espíritu Santo no es quien está siendo bautizado, es el Hijo. El Espíritu Santo no es quien habla desde el cielo, es el Padre. Y asimismo vemos cómo el Padre habla, el Espíritu desciende y el Hijo está siendo bautizado, ¿no? Entonces son tres acciones que están actuando simultáneamente en una misma escena. Aquí tenemos otro argumento acerca de la Trinidad y este es un argumento un poquito más filosófico. Y en este argumento vamos a ver que los teólogos como Agustín de Hipona, gran teólogo muy influyente en la iglesia, él razonaba de la siguiente manera, él decía, si Dios siempre ha sido amor, entonces antes de crear el universo ya existía una relación de amor en Dios mismo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si Dios es amor, antes de que existiera el mundo creado ya tendría que haber existido eh, digamos, un sujeto para amar, un sujeto que recibiera amor, y ahí entendemos que si Él es amor, bueno, desde la eternidad el Padre amó al Hijo y el Espíritu Santo hace parte de esa comunión entre el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, ahí vemos que aún filosóficamente hablando no podemos decir que Dios es amor eternamente si empezó a amar desde que creó, ¿no? Si Él es amor, tuvo que existir el amor antes de la creación misma, ¿no? Para que podamos entender el tema de amor, el amor eterno de Dios, ¿no? Aquí hay otro muy importante, el argumento número 6. La salvación involucra a las tres personas. Cuando usted lee el plan de salvación, cuando usted logra identificar el mensaje del Evangelio en las Escrituras, se va a dar cuenta que el Padre envía al Hijo. El Hijo hace esa obra de redención, no es el que cumple el papel de la obra de expiación. Pero luego también vemos que el Espíritu aplica esa salvación al creyente, ¿verdad? El mismo Jesús lo ratifica en Juan capítulo 3 hablando con Nicodemo y él dice que el Espíritu, así como el viento va y uno no sabe a dónde va o de dónde viene, así mismo es la acción del Espíritu Santo sobre aquellos que nacen de nuevo. Entonces es clara la enseñanza neotestamentaria de que el Padre envía, el Hijo redime o el Hijo aplica, el Hijo realiza esa obra de redención y el Espíritu Santo aplica la salvación al creyente. Los trinitarios ven una cooperación constante sin dividir la unidad de Dios, ¿no? No necesariamente, como les digo, no debemos caer en la creencia de tres dioses, sino nosotros vemos una cooperación constante sin dividir esa unidad de un solo Dios. Tenemos también el argumento histórico, que es lo que les comentaba hace un momento. Los defensores de la Trinidad afirmamos que los concilios del siglo IV no inventaron esa doctrina, no fue que la inventaron, porque ellos citan a escritores cristianos anteriores al concilio de Nicea o al concilio de Constantinopla, y citan a Ignacio de Antioquía, a Justino Mártir, a Ireneo de Lyon, a Tertuliano, a Orígenes, todos estos personajes están situados entre el siglo primero y el siglo tercero. Entonces esa doctrina no nació en el siglo cuarto, no se inventó en el siglo cuarto, sino que en el siglo cuarto ya se condensa como tal, se sistematiza, se organiza, se incluye en el credo de manera clara, pero eso no quiere decir que los creyentes anteriores al siglo cuarto no hayan hablado acerca de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Aunque no como tal ya establecida o organizada, ya se hablaba acerca del Padre, Hijo y Espíritu Santo como
personas, de una sola divinidad, ¿no? De una sola deidad. Muy bien, aquí les he agregado una imagen que nos va a ayudar un poquito a entender también la idea central. Entonces, lo primero que debemos entender es que es un solo Dios y fue el argumento principal. Cuando usted discuta con alguien, lo primero que le va a decir es, no, es que ustedes tienen tres dioses. Nosotros no tenemos tres dioses, nosotros aceptamos Deuteronomio y aceptamos Isaías, donde se habla de que Dios es uno solo, de que no hay más, sino un solo Dios. Así que nosotros no tenemos problema con eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, este triángulo nos va a ayudar a comprenderlo, ¿no? Es un solo Dios, donde el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, pero hay distinciones. ¿Por qué? Porque el Padre que es Dios no es el Espíritu Santo que también es Dios. En la Escritura vemos roles distintos, los acabamos de mirar. El Padre envía. El Espíritu Santo aplica la obra de redención. Y el Hijo que es Dios tampoco es el Padre, pero tampoco es el Espíritu Santo, sino que el Hijo tiene también una función específica. Esto en la teología también se llama la economía de Dios. Si usted quiere adentrarse un poquito más, quizá hoy no lo voy a profundizar mucho, pero si usted toma apuntes, escriba por allá en sus apuntes Economía de Dios y ahí estudiese acerca de esa doctrina y ahí se le va a enseñar de una manera más clara cómo es esa distribución de roles que hay dentro de la Trinidad, ¿no? El Padre tiene un rol, el Espíritu Santo un rol, el Hijo tiene un rol y son tres personas con una sola naturaleza. Aquí no los está explicando, ¿no? La doctrina se puede resumir de esta manera. Hay un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas, iguales en naturaleza, gloria y eternidad. Ahí esa imagen nos ayuda un poquito a visualizar y la misma imagen del triángulo nos ayuda. Yo sé que a veces los pastores, los líderes utilizan ciertas ilustraciones, ¿no? El problema es que algunas ilustraciones nos ayudan quizá a entenderlo de alguna manera, pero esas mismas ilustraciones a veces tienen problemas. A veces la que se usa es la del huevo, ¿no? Que un huevo tiene clara, yema y cáscara. El problema es que cuando usted estudia, cada una de esas es distinta, tiene composiciones distintas, es muy diferente la una de la otra, entonces la ilustración nos puede quizá de alguna manera ilustrar que aunque es un solo huevo, está está constituido de tres partes, ¿no? Quizá la cáscara, el huevo y la yema, pero este no es como tal una buena ilustración, ¿no? También a veces se usa la del sol, porque se dice, bueno, el sol, está el sol, del sol vienen los rayos del sol que es la luz, y del mismo sol viene el calor. Entonces son tres cosas del mismo sol, son tres cosas, ¿no? Pero aunque también nos ayuda a entender un poquito, no es tampoco la mejor ilustración, porque a la final el calor y la luz son producidas por Dios, entonces son producidas por el sol. Entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que el Hijo y el Espíritu son menores al Padre. Pero cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad, encontramos que los tres son iguales en naturaleza, gloria y eternidad. Aunque uno se subordina al otro, eso no le hace menos, ni tampoco hace a otro más importante que el otro. Los tres son Dios y los tres tienen un rol distinto, pero son iguales en naturaleza, gloria y eternidad, ¿no? Como lo podemos ver en el triángulo, un triángulo tiene tres partes. Las tres partes son iguales y creo que es uno de los mejores ejemplos que se puede usar. Un triángulo tiene tres lados, cada lado en este caso es igual, pero si le quitamos alguno de esos lados deja de ser un triángulo. Sí, ya se convierte solo en un ángulo. Pero un triángulo como el que tenemos aquí en pantalla está compuesto por tres lados iguales y componen a ese triángulo, ¿no? Pero ninguno de los lados, aunque son iguales, quizá en medida, no es igual al otro, no es el mismo que el otro. Y si quitamos uno, pues deja de ser un triángulo, ¿no?
También hay otra ilustración que quizá también puede llegar a ser una de las mejores, aunque yo siempre suelo tener mucho cuidado con eso porque es muy difícil tratar de encerrar a Dios en una ilustración, ¿no? Y eso debemos entenderlo. Pero algunos utilizan la ilustración del tiempo. Y el tiempo, bueno, usted sabe que el tiempo, no, del tiempo no, sino de la medida o de la, como tal, el espacio, ¿no? El espacio tiene, tiene largo, tiene ancho y tiene profundidad. El largo no es igual al ancho, el ancho no es igual a la profundidad, pero las tres son espacio. Este quizás es una de las mejores ilustraciones, ¿no? Y Dios mismo, a través de Pablo, dice que Él se hace visible a través de las cosas creadas, ¿no? Y bueno, el espacio es una muy buena ilustración porque el ancho no es igual al largo, el largo no es igual a la profundidad, pero los tres son espacio a la final, ¿no? Entonces, bueno, estos son como ilustraciones que nos pueden ayudar de cierta manera, pero precisamente hablando acerca del tema de la Trinidad, el mismo Agustín de Hipona dice que tratar de entender la Trinidad es como tratar de pasar el mar a un pequeño recipiente, ¿no? A un hueco de arena en la playa. Entonces es imposible entender a plenitud esta enseñanza. Pero también Agustín de Hipona decía que si negamos la Trinidad, pues estamos apostatando, pero si la pretendemos entender a plenitud, nos vamos a enloquecer porque en realidad no se puede. Sería tratar de entender a Dios completamente y ya lo hemos dicho que eso no es posible. Muy bien, pero en esta relación surge otro estudio en la teología que se titula la pericoresis. Listo, este término va a salir ahorita en la evaluación y la palabra proviene del griego pericoresis, prácticamente lo mismo que significa algo como interpenetración mutua, inhabitación o recíproca permanencia, ¿no? Este, cada persona, esta doctrina lo que enseña o en lo que se basa es en enseñar que cada persona habita plenamente en la otra sin confundirse con ellas, ¿no? No significa que se mezclen o que se pierda su identidad, sino que comparten perfectamente la única naturaleza divina. ¿Para qué sirve esta doctrina de la pericoresis, mis hermanos? Bueno, esta doctrina responde las siguientes preguntas, o por lo menos intenta responder las siguientes preguntas. ¿Cómo puede haber tres personas sin tres dioses? Yo sé que usted quizás se está preguntando esto, ¿no? Mi hermano, si me ayudas, dos diapositivas más adelante. También puede responder la siguiente pregunta: ¿cómo actúan juntas en la creación y en la salvación? Entonces, esta doctrina nos va a ayudar a responder quizá de una mejor manera estas dos preguntas. Y la respuesta, digamos, resumida que nos da esta doctrina, ahí usted puede también adentrarse un poquito en la pericoresis. Es algo lo que, bueno, no puedo profundizar por cuestiones de tiempo, pero básicamente se encarga de esto, ¿no? De enseñar que las tres personas nunca actúan de manera independiente, porque si hay una independencia hay una separación total y eso nos llevaría a pensar que hay tres dioses definitivamente, ¿no? Pero la pericoresis nos dice que las tres personas nunca actúan de manera independiente. Todo lo que Dios hace hacia la creación es obra del Dios único, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu participen de maneras en que la Biblia distingue. Cada uno tiene una participación distinta, un rol distinto, pero es ese solo Dios, ¿no? Nosotros no tenemos más dioses, ¿no? Dentro de esa sustancia o esa naturaleza existen estas tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, mis hermanos. Como conclusión, bueno, la conclusión vendría a ser esta: existe un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas, iguales en naturaleza, gloria y eternidad. Eso ya lo hemos compartido anteriormente. Muy bien, ¿qué otra conclusión podemos decir? La Trinidad no intenta explicar cómo es Dios. ¿Sí? Si usted está esperando entender cómo es Dios, vuelvo y le digo,
se va a frustrar porque no podemos, ¿no? La realidad es que no podemos explicar cómo es Él a plenitud. Y la Trinidad no es una doctrina que busque explicar cómo es Él, sino más bien resume todo lo que la Biblia afirma. Porque es que nosotros podemos anular el término Trinidad, porque para algunos ese es el problema, ¿no? Algunos dicen, no, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, nosotros podemos eliminar ese término. Supongamos que eliminamos el término Trinidad. Si eliminamos ese término, ¿cómo hacemos entonces para entender que Jesús le habla al Padre, que Jesús fue enviado por el Padre, que Jesús le dice a sus discípulos que va a enviar al Espíritu Santo, que la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, que la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones, que la Escritura habla de que el Hijo fue el que murió en una cruz, el que resucitó? Entonces, ¿cómo haríamos para hacer eso? Bueno, mis hermanos, la Trinidad lo que hace es simplemente resumir lo que la Biblia afirma. Nosotros no nos estamos inventando nada. Ese término simplemente se acuña para resumir lo que la escritura como tal afirma acerca de Dios, sin negar ninguna de esas afirmaciones. El problema es que usted puede decir, bueno, Dios es solo uno, pero si usted no hace esa distinción que la Biblia hace claramente, de que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, usted va a tener inevitablemente que negar alguna de esas afirmaciones, donde la Biblia afirma con mucha, bueno, afirma categóricamente, ¿no? Lo afirma con mucha claridad en eventos donde el Padre tiene un rol específico, el Hijo tiene un rol específico y el Espíritu Santo tiene un rol específico. Así que bueno, mis queridos hermanos, gracias a Dios, hoy nos ha rendido un poquito más. Simplemente antes de ir al cuestionario o resolver alguna duda que ustedes tengan, sí me gustaría, en primer lugar, poder hablar acerca del Espíritu Santo y la vida cristiana. Nosotros debemos entender que como pentecostales, y esto es algo que habla el material, como pentecostales, nosotros nos asimos de la interpretación histórica como un proceso escatológico trinitario, ¿no? Nosotros, ¿qué quiere decir eso? Esto es una creencia que nos inventó hace 2 años. Esto no es una doctrina que se inventó hace 10 años, ni siquiera hace un siglo, sino es una doctrina que ha acompañado la historia de la iglesia. Y es uno de los problemas que tiene los unicitarios, precisamente. Cuando usted estudia a los unicitarios, ellos se organizaron como tal el siglo pasado. En el 1913 más o menos ocurre ya esa organización, aunque algunos hablan de que ya en la historia, por allá en el siglo III y siglo IV, ya habían personas que hablaban acerca de algo parecido, que es lo que se conoce como el modalismo. Pero los mismos unicitarios actuales se desligan del modalismo. Ellos dicen que no son esos mismos, tienen muchas diferencias. Entonces, el Pentecostal unido como tal nació hace un siglo y eso es un argumento de peso muy importante, mis hermanos, porque cuando una iglesia surge con doctrinas nuevas, hay que preocuparse. Mientras que si usted asiste a una iglesia como la que nosotros somos, una iglesia que se ha ceñido a la enseñanza histórica, que somos una iglesia que tenemos en cuenta la historia de la iglesia, sus concilios, sus credos, sus declaraciones, las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas de Jesús, eso le da mucho peso a nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque otra cosa distinta es creer algo que a mí se me ocurrió hoy y decir, no, pues yo creo que la Biblia dice eso y empezamos a abrir un grupo que cree lo que yo interpreté. Pero nosotros a través de la historia y de los credos históricos podemos corroborar las creencias y las doctrinas a las que nosotros nos ceñimos, ¿no? Y para llegar a ser cristianos llenos del Espíritu Santo, cada creyente deberá enfrentarse a la palabra de Dios para convertirse en una persona que pueda atravesar el proceso teológico. Nosotros entendemos que para nosotros el Espíritu Santo es muy importante, ¿no? No que el Padre no lo sea y no que el Hijo no lo sea. Pero esto es importante aclararlo porque nosotros como pentecostales, de alguna manera rescatamos esa parte. Si usted se da cuenta a los inicios del pentecostalismo,
aunque bueno, en los inicios del pentecostalismo también vimos por ahí unos desórdenes y unos extremos. El pentecostalismo clásico, los rigurosos que indagaron en la escritura, se quedaron con la escritura, defendieron todo el tiempo de que lo que ocurrió en la iglesia del primer siglo, a través del poder del Espíritu Santo, no tuvo por qué haber dejado de pasar. Si la iglesia sigue siendo guiada por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo sigue siendo importante, indispensable para la obra de Dios en la tierra. Entonces eso es muy importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Así que para nosotros el Espíritu Santo es el inicio de la vida en Cristo porque es el quien nos regenera, es el quien aplica la obra de Dios en nuestros corazones y es él el que nos ayuda en todo ese proceso de la salvación, la santificación, el sufrimiento, la sanidad, la victoria, los cuales impulsan el progreso hacia el reino de Dios. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Como pentecostales, ese es uno de nuestros distintivos, ¿no? Y la vida cristiana expresa el hecho de que la presencia de Dios no tiene comparación alguna debido a que solamente Él es la fuente del orden, la unidad, el poder divino para revelarnos y hacerlos efectivos en la creación y la redención. En otras palabras, estar verdaderamente lleno del Espíritu requiere que nos deleitemos en la voluntad y el servicio de Dios. Esto es muy importante entenderlo, mis hermanos. Lastimosamente, hay muchas iglesias, sobre todo el movimiento carismático y neopentecostal, pero eso se ha metido a veces en nuestra iglesia pentecostal clásica, ¿no? Y es esos extremos que hay en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, donde se cree que la llenura del Espíritu son meramente emociones y experiencias subjetivas, ¿no? No le estoy quitando importancia a las experiencias. Nosotros como pentecostales creemos en la importancia de las experiencias, es parte de nuestro testimonio, es parte de nuestra relación con Dios, pero la verdadera llenura del Espíritu Santo es eh, que nos deleitamos en la voluntad y el servicio a Dios. Es una vida, no es solamente un episodio donde lloramos, donde quizá caímos al piso, donde quizás tuvimos una experiencia un poco mística, sino la llenura del Espíritu Santo en su plenitud habla más de vivir una vida que le agrada a Dios. Usted puede llorar en un servicio, usted puede quizá tener alguna experiencia distinta o mística, pero si su vida no cambia, si usted sigue siendo la misma persona rebelde, grosera, chismosa, que incluso no le gusta ni congregarse, ni servir a Dios, es problemático, problemática, qué sé yo. Usted no tiene llenura del Espíritu Santo. La verdadera llenura del Espíritu Santo se traduce en una vida que le agrada a Dios. Y esa vida que le agrada a Dios también es visible ante los demás. Porque hay veces la gente dice, no, pues a mí no me importa lo que la gente diga, yo vivo es para Dios. Sí, claro, eso es una realidad, pero también la gente ve su vida, mi hermano y mi hermana. Usted no puede pretender que usted es un buen cristiano solo porque Dios lo ve. Claro, Dios lo ve, pero si la gente no ve en usted un cristiano, hay problemas allí. Recuerde las palabras del predicador Charles Spurgeon, donde él dice, la gente, los incrédulos no leen Biblias, ellos leen cristianos. Entonces, es muy importante entender que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver también con nuestra vida cotidiana, mis hermanos. Aquí el material nos agrega una conclusión que yo quiero leerla y dice que es imperativo, es una orden que los pastores y líderes enseñen la importancia de desarrollar una comunidad de comunión que refleje la verdadera naturaleza y características del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el cuerpo de Cristo ha de ser aceptado como genuino y beneficioso para los creyentes, entonces se hace esencial la evidencia del ser y la naturaleza de Dios. La evidencia es la unidad de los creyentes en un cuerpo visible llamado iglesia. Mis hermanos, la unidad en la iglesia es parte de la naturaleza de la iglesia. Usted no puede ser un creyente ermitaño.
Usted no puede ser un creyente que no le gusta compartir con los hermanos, que no le gusta congregarse, que no le gusta visitar, que no le gusta llamar, porque eso hace parte de la naturaleza misma de Dios, una unidad de tres personas que existen en una naturaleza y nosotros a su vez somos varios miembros que coexisten en un cuerpo llamado iglesia. Así que la unidad es parte esencial, mis hermanos, de comprender la Trinidad de Dios. Esa unidad que existe en ellos debe verse reflejada también, o esa unidad que existe en Dios debe verse reflejada en nosotros como partes de ese cuerpo visible que llamamos la iglesia. Si la humanidad no siente que la doctrina de Dios se aplica ni se relaciona con ella directamente, entonces Dios, como la fuente de la creación, carece de impacto o vigencia en la comunidad de aquellos que creen en él. Esto es importante, mis hermanos. Usted puede dar los mejores argumentos. Usted puede ser puede ser el mejor teólogo o la mejor estudiosa de la escritura, qué sé yo, pero si su vida no demuestra la existencia de ese Dios, es muy difícil que lo vayan a tomar en serio, ¿no? Así que bueno, para concluir, mis hermanos, me gustaría leerles el, el credo de Atanasio. Como les digo, yo se los voy a compartir en el grupo para que usted también pueda tenerlo. Ahí yo le adjunté los tres credos de los que estuvimos hablando el día de hoy. Y me parece que para la clase de hoy este credo nos va a ayudar muchísimo o quizá nos pueda dar herramientas para responder acerca de la Trinidad, ya que este credo, perdón, se escribió precisamente para darle fuerza a esa doctrina, ¿no? Para aclarar de una manera un poco más concisa la doctrina de la Trinidad. Entonces se los voy a leer. Dice así: Credo de Atanasio, siglos V, siglo VI. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. Ya yo le he explicado qué significa eso, ¿no? El credo no está diciendo que debemos convertirnos en católicos romanos papistas. En este punto la iglesia entendía que católico significaba universal. Es para no crear esa confusión. Entonces dice, todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica o la fe universal de la iglesia. Quien no la conserve íntegra e inviolada, sin duda perecerá, perdón, eternamente. La fe católica es esta, o la fe universal que proclamaba la iglesia y que debe seguir proclamando es la siguiente: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la esencia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola. Igual es su gloria y coeterna su majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Infinito es el Padre, infinito es el Hijo, infinito es el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como tampoco son tres increados, ni tres infinitos, sino un solo increado y un solo infinito. Asimismo, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas es Dios y Señor,
Así la religión cristiana o la religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo procede del Padre solo, no fue hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero no fue hecho ni creado, ni tampoco engendrado, sino que procede. Por tanto, hay un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu, no tres espíritus. Y en esta Trinidad ninguno es antes o después, ninguno es mayor o menor que otro, sino que las tres personas son entre sí coeternas e iguales. De manera que, como ya se ha dicho, debe adorarse la Trinidad en unidad y la unidad en Trinidad. Quien quiera pues salvarse debe pensar así acerca de la Trinidad. Pero es necesario para la salvación eterna creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La fe verdadera consiste en creer y confesar que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la sustancia de su madre en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, compuesto de alma racional y cuerpo humano, igual al Padre según a su divinidad, menor que el Padre según su humanidad. Aunque es Dios y hombre, no son dos Cristos, sino un solo Cristo. Uno, no porque la divinidad se haya convertido en carne, sino porque Dios asumió la humanidad. Uno totalmente, no por confusión de naturaleza, sino por unidad de la persona. Porque así como el alma racional y el cuerpo forman un solo hombre, así Dios y el hombre forman uno solo, Cristo. Él padeció por nuestra salvación, descendió a los muertos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, Dios Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Los que hicieron el bien irán a la vida eterna y los que hicieron el mal al fuego eterno. Esta es la fe universal. Quien no la crea fiel y firmemente no podrá salvarse. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Este es el credo que nos aclara muchísimo la doctrina de la Trinidad y la obra del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo yo se los comparto, pero si en este momento alguien desea participar o tiene alguna pregunta, alguna duda, me gustaría que pueda abrir su micrófono para poder contestar si así lo puedo hacer y de esta manera finalizar con el cuestionario. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones, mi hermana. Hermanitos, sí, apoyando sobre la Trinidad de Dios, cuando nosotros empezamos a través del Espíritu Santo a estudiar los libros de la palabra de Dios, cada libro habla de la Trinidad de Dios, cada uno revela el Padre, revela el Hijo y revela el Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a enseñar o a predicarle a alguien o a hablarle a alguien sobre Dios, aunque sea un poco complejo, nosotros debemos literalmente hablarle a las personas sobre cada aspecto de quién es Dios, porque muchas veces se comete el error de decir Dios, generalizar, pero no, nosotros cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación, debemos enfatizar en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el papel y la función que cada uno hace para que las personas puedan entender y pues no vaya a haber más adelante esa confusión, porque cuando uno no enfatiza, las personas tienden a confundirse, ¿sí? Entonces, cuando yo le estoy hablando a la persona de la salvación, de la obra perfecta de Cristo, que viene en Pentecostés el bautizo del Espíritu Santo y que el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo, entonces ahí estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Gracias, mi hermano. Muy bien, mi hermana, muchas gracias por su aporte. Claro, esto es muy importante, ¿no? Pues es como que casi imposible hablar de Dios solo como Dios. Inevitablemente vamos a tener que hablar
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque bíblicamente cada uno cumple un rol, ¿no? Entonces, es importante lo que dice mi hermana, aunque yo también igual recomiendo que a menos de que sea necesario, porque a veces la manera de evangelizar, pues evidentemente no va a ser hablando de la Trinidad muchas veces, ¿no? Y a la gente hay que presentarle al Señor Jesucristo la obra del Señor Jesucristo y de cómo el Espíritu Santo aplica esa obra en nuestros corazones, pero no necesariamente hablando directamente de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Yo creo que estos son temas que a medida que vamos avanzando vamos a ir desarrollando de una mejor manera, va a ir habiendo quizá un poco más de claridad. Pero es muy importante lo que dice la hermana, ¿no? También establecer conceptos claros desde el principio nos va a ayudar quizá a tener menos confusión en el futuro, porque hay veces la gente pasa años y nunca se le explica estas cosas. Y es más, curiosamente hay gente en nuestras iglesias que ni saben si somos trinitarios o no. Entonces, claro, es muy importante entender que lo somos y que cada uno de las personas de la Trinidad tienen un rol, cumplen una función distinta. Gracias, mi hermana, por su aporte. No sé si alguien tiene un aporte más. Claro, mi hermano Héctor, cuéntanos. Sí, pastor, quería que de pronto nos pudieras dar la claridad sobre las dos vertientes de la iglesia pentecostal. Nos lo habías mencionado de pronto al inicio de la clase. Y para las personas que estamos acá y de pronto las que vayan a ver el video, que no les quede como esa duda, bueno, de a qué se refería el pastor y qué nos quería mencionar, como para que quede claro. Gracias. Ok, mi hermanazo, claro que sí. Bueno, yo básicamente lo que les decía es que existen dos corrientes. Están los trinitarios, que somos nosotros, y están los unicitarios. Ese movimiento también se conoce como los solo Jesús, aunque tienen algunas variaciones, ¿no? Pero básicamente la diferencia está en que nosotros como trinitarios decimos, hay un solo Dios que existe en tres personas, ¿no? Pero el unicitario dice, efectivamente hay un solo Dios, pero no hay tres personas, lo que hay es manifestaciones. Entonces, el mismo Dios a veces se manifiesta como Dios, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros no creemos de esa manera, nosotros no hablamos de manifestaciones, nosotros hablamos de personas porque las manifestaciones son acciones que realiza una persona como tal, ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos un poco, digamos, confuso el tema de los unicitarios, ¿no? Pero yo les hablaba en el transcurso de la clase también que una de las diferencias claves que tenemos de trinitarios y unicitarios es que el unicitario como tal se viene a establecer en el siglo pasado. Yo les decía, ¿no? Más o menos en el 1913, por allá un hombre empieza a leer el libro de los Hechos y dice, no, pues en los Hechos vemos que todo el tiempo lo que se habla es que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús. Entonces ese hombre ignora totalmente la historia, lo que se ha creído, lo que se estableció en el concilio de Constantinopla, y él dice, no, pues si la Biblia dice que todo es en el nombre de Jesús, pues solo es Jesús y Jesús, y entonces Jesús se manifiesta a través de su espíritu, se manifiesta como el Padre, el mismo Padre es el Hijo, y ahí tenemos una confusión terrible, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, las básicas que tenemos. Yo digo que las fortalezas que tiene el trinitarismo es que explica mejor los pasajes donde el Padre, el Hijo y el Espíritu aparecen actuando simultáneamente. Porque si son tres personas, tiene mucho más coherencia que si son tres manifestaciones. Eso es un poco confuso, ¿no? También el trinitarismo da un sentido natural a textos donde Jesús es llamado Dios porque efectivamente la escritura habla de Jesús como Dios, habla del Espíritu como Dios, ¿no? Del Padre como Dios. Entonces nos ayuda muchísimo en ese aspecto y algunas dificultades del unitarismo. eh, eh, es que debe explicar por qué Jesús recibe adoración, es llamado Dios en algunos textos, ¿no? O también debe explicar pasajes donde el Espíritu Santo parece actuar como una persona, o sea, no que sea una manifestación, sino se le atribuyen, digamos, acciones que hace una persona, eso lo vimos, como que se contrista, ¿no? Se entristece,
como que reparte dones, todas estas cosas, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Nosotros, mis hermanos, somos trinitarios. Los unicitarios son, por lo general, los de la Iglesia Pentecostal Unida. Y se llama Pentecostal Unida porque esa iglesia se desprende del primer movimiento pentecostal por allá a principios del siglo XX. Por eso le doy fecha del 1913 más o menos. Pero digamos que el error básico de ellos es que ignoran la historia. Y si usted se pone a hablar de historia con ellos le van a rechazar la historia porque o no la conocen o no les interesa. Y bueno, nosotros entendemos que claro que es importante la historia, ¿no? Lo que ha creído la iglesia a lo largo de la historia. Mi hermano Giovanni Rojas levantó la mano. Buenas noches, pastor, bendiciones. Es que estamos acá conectados los dos. Soy Marta, la esposa. Ah, ok, mi hermano. Entonces, muchas gracias por la clase, profe. Sí, profe, pastor. Y tengo una pregunta. Claro. Digamos, es muy interesante ese tema de la Trinidad. Eh, tengo dos preguntas. ¿Hay alguna manera en el que de pronto uno pueda identificar que de pronto uno se está saliendo de la sana doctrina? Y digamos, hablando del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿siempre el que revela es el Espíritu Santo? ¿O también el Padre a uno le puede revelar o el Señor Jesucristo? Porque digamos ahora se usa mucho la frase es que el Espíritu Santo que le revela a uno o me dijo o me reveló, o sea, casi siempre yo escucho es así, entonces no sé si ese es el orden o estamos de pronto como ya mucha como en religiosidad, que es el Espíritu Santo. Gracias, pastor. Ok, mi hermana, muy interesante tu pregunta, gracias. Esto es muy importante. De hecho, yo la clase pasada mencionaba que si hay una frase que le ha hecho daño a la iglesia es Dios me dijo o Dios me reveló, ¿no? Y lamentablemente diría yo que un 95% de las veces que una persona dice Dios me reveló y Dios me dijo, en realidad Dios no le dijo nada, ni el Espíritu Santo le reveló nada. Pero la pregunta de mi hermana es muy importante porque ella dice, ¿cómo hago yo para saber si me estoy saliendo de la sana doctrina? Y la respuesta básica es, mi hermana, que Dios no revela algo que contradiga su escritura. Es así de sencillo. Hay gente que dice, no, Dios me reveló o yo tuve un sueño de no sé qué cosa, pero si usted pasa esa revelación o ese sueño o esa visión a través de la escritura y usted ve contradicción o ve que no tiene que ver con la enseñanza bíblica, bueno, pues claramente no es una visión de Dios ni es una revelación de Dios, ¿no? Así que, de hecho, mi hermana, es interesante que cuando usted ve que Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, en Efesios y en Colosenses hay un paralelo muy interesante y en una carta habla de la llenura del Espíritu Santo y en la otra carta hablando del mismo tema habla de el conocimiento de la Escritura. Así que para Pablo la llenura del Espíritu Santo está ligada al conocimiento de la Escritura. El Espíritu Santo nos guía y nos revela, claro, nos da iluminación, pero siempre en el marco de la Escritura. Fuera de ahí, Él no nos va a sacar. No es como uno que escuché la otra vez que decía, no, es que a mí Dios me reveló que si las mujeres no se ponen falda, están condenadas, ¿no? El problema es donde encontramos eso en la escritura. Entonces por ahí sale uno, no, pero es que en el Antiguo Testamento dice que que la mujer no debe ponerse ropa del hombre, ¿no? Ni el hombre ropa de mujer. El problema que tenemos ahí es que en ese contexto no existían los pantalones. Entonces, cuando se escribió de que el hombre no se debe vestir como mujer y la mujer como hombre, ni siquiera se imaginaban en sus mentes que siglos más adelante iban a existir pantalones, ¿no? Entonces sacamos la enseñanza bíblica de contexto y le ponemos la firma de Dios me dijo, como para darle peso a los argumentos. Pero si vamos a la escritura y la estudiamos en su contexto, nos vamos a dar cuenta que en realidad muchas veces son no sé, quizá opiniones nuestras y para poder darle peso a esas opiniones le ponemos ahí la firma de Dios descaradamente y hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerde que Dios en Jeremías le habla a los falsos profetas
Y dice que él está en contra de los que hablan sueños y dicen que él dijo y que en realidad él no les ha dicho nada y que los va a llamar a cuentas porque es muy peligroso cuando alguien habla en nombre de Dios y en realidad Dios no les ha dicho nada, ¿no? Entonces esto es de mucho cuidado, mis hermanos. Muy bien, voy a darle paso a mi hermano Luigi y con él finalizamos porque ya nos llegó las 9 y vamos al cuestionario. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga grandemente a todos. Bendiciones, mi hermano. Pastor, mi pregunta va directamente a la diferencia de la palabra pentecostal. Sabemos que la iglesia unicitaria, como ellos mismos lo dicen, es la iglesia unida pentecostal, ¿verdad? Pero al momento de nosotros mencionarnos como pentecostales, ¿qué nos diferencia de eso, de ellos? ¿Qué nos puede diferenciar a nosotros como trinitarios pentecostales a lo que ellos son? Ok, mi hermano, muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, básicamente nosotros o el movimiento pentecostal se denominó de esa manera porque surge de la necesidad de ver el modelo que ocurrió en el primer siglo en Pentecostés. Recuerdan la llegada del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo y lo que empieza a ocurrir a partir de ese momento. Entonces, básicamente nosotros nos llamamos pentecostales porque cuando miramos el libro de Hechos vemos, e incluso algunos hablan de que ese libro debió llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo no tengo problema con que se llame Hechos de los Apóstoles, pero esos hechos fueron de los apóstoles, pero a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, como le digo, mi hermano, el movimiento pentecostal surge a principios del siglo XX, en el 1900, 1904, 1906, pero ya en el 1913, 1919 surge esta separación por un nombre que ahorita se me va el nombre, quizá la próxima clase se los pueda traer, pero esta persona pues entonces interpreta que no existe una Trinidad como se enseñó a lo largo de la historia, sino que la Biblia solo habla del Señor Jesús, ¿no? Y entonces él excluye la enseñanza histórica y a partir de la creencia de ese hombre, pues se divide la iglesia pentecostal como tal, ¿no? Pero el término pentecostal lo asumimos a lo que ocurrió en Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, y es la importancia que nosotros como pentecostales le damos a la obra del Espíritu Santo que es quien aplica al fin y al cabo la obra de Dios en los corazones, ¿no? Pero ¿qué nos diferencia de ellos? Pues básicamente la visión que tenemos en cuanto a la Trinidad. Nosotros somos trinitarios, ellos son, para ellos solamente existe un Dios que se revela en manifestaciones. Para ellos la Trinidad no existe. Esa es la diferencia básicamente, pero el término pentecostal viene de Pentecostés, de lo que ocurrió allá en Pentecostés en el primer siglo, mi hermano. Bueno, mis queridos hermanos, veo que el tema de hoy les interesó bastante y me agrada que haya participación. Por lo general están muy tímidos. No sé si es que la clase queda muy clara o si les da quizá temor expresar sus dudas. Pero bueno, me alegra que haya esa participación, mis hermanos. Y si alguno tiene otra duda, puede escribirme al personal, mis hermanos. Tan pronto yo tenga ahí el tiempo, estoy resolviendo sus dudas. Pero bueno, me alegra haber terminado esta clase de esta manera. Voy a pedirle a mi hermano Héctor que me ayude a compartir el cuestionario y ahora todos juntos vamos a responder el cuestionario para poder tener una excelente calificación y culminar la lección habiendo también culminado nuestro cuestionario. Si hay alguien que a este punto ya resolvió su cuestionario y quiere desconectarse, está perfecto. Los que no han resuelto su cuestionario o quizá lo resolvieron, pero les salió alguna pregunta mal, quédense por favor y vamos a resolverlo juntos. Para los que ya se van porque tienen su cuestionario resuelto, les agradezco mucho por haberse conectado, mis hermanos. La clase igual va a quedar grabada y bueno, nos estaríamos viendo Dios mediante el próximo lunes. Para los que se quedan, bueno, vamos a iniciar. La primera pregunta dice, y hay un espacio,
Es el proceso en el cual tiene lugar una autorrevelación de Dios que puede ser encontrada en la historia y naturaleza de la humanidad y que puede ser vista por creyentes e incrédulos por igual. ¿A qué se está refiriendo esta pregunta, mis hermanos? Revelación general. Muy bien, hermano Pablito. Así es. Esa es la revelación general, ¿no? Y ahí apunta más que todo a la creación de Dios. Muy bien. Era la opción C o la opción 3. Muy bien. Las referencias históricas y bíblicas prepararon el camino para el desarrollo de la teología trinitaria de Dios. ¿Esto es cierto, es falso o no es ni cierto ni falso? ¿Qué dice usted? Cierto. Es cierto, muy bien, mi hermana, muchas gracias. Es cierto, ¿por qué? Porque entendemos que aunque en el siglo cuarto se sistematizó como tal la doctrina, siglos antes ya se había hablado, ¿no? Y en la historia corrobora algunos personajes que se hablaba de los términos o de enseñanzas que tenían que ver con la Trinidad desde el siglo primero. Entonces, es cierto. El término hebreo Elohim denota la designación al ser usada en referencia a Dios. A ver, ¿cuántos recuerdan aquí qué denotación tiene? Plural. Singular como plural. Largo. Muy bien, mi hermana Diana. El tercero, la C, es la respuesta correcta. Singular, pero como plural, ¿no? Aunque es una palabra que se lee en singular tiene un significado plural también. El establecimiento de la doctrina de la Santa Trinidad se hizo indiscutible cuando el concilio de forma abrumadora declaró la creencia de Arrio acerca de qué era lo que enseñaba Arrio. A ver, ¿quién se acuerda? Muy Cristo bien, inferior a Dios. muy bien, es la respuesta número 2. Arrio básicamente enseñaba que Cristo era inferior. Él decía que era una criatura de Dios, ¿no? Entonces, eso fue lo que se condenó allí en el concilio. Muy bien. Una verdadera definición de Dios no puede estar supeditada al concepto de triteísmo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es un solo Dios, pastor. Muy bien, pero según la respuesta, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C. Muy bien, la respuesta correcta es la C porque el triteísmo sostiene que la deidad está compuesta por tres deidades, o sea, tres dioses, no es lo que nosotros creemos. Y el triteísmo es un tipo de politeísmo, ¿no? Entonces, ni la A ni la B, es la respuesta C, mis hermanos. Muy bien, dentro del contexto de su idea, Yahvé surgió un pacto que acarreaba una responsabilidad de la cual adolecían las culturas politeístas de la antigüedad. A ver, aquí los que leyeron el material me van a ayudar. ¿Cuál era esa diferencia básica que estableció este término entre el pueblo de Israel y las demás que eran politeístas? Debe ser la santificación, pastor. Digamos que de cierta manera sí, pero en realidad esa santificación en qué se traducía, se traducía en una vida ética. Esa vida ética no la tenían los demás pueblos que por lo general eran politeístas, ¿no? Entonces es la B, la respuesta correcta es la B, vida ética. Muy bien. Esto también estaba en el material. ¿Cuántas profecías mesiánicas habían en el Antiguo Testamento? ¿O hay? 44. Muy bien, es la respuesta número 3. Nosotros cuando hablamos de mesiánicas, bueno, en realidad el tema es que ahí se tienen como unas divisiones. Hay unas que son un poco más explícitas, unas son tipológicas, pero en el material nos arroja que son 44, ¿no? Entonces ahí es la respuesta número 3 en este caso, ¿no? Pueden ser más, pero en este caso la respuesta correcta va a ser la C. El papel principal de Jesucristo puede ser expresado como,
A ver, ¿quién me dice cuál fue el papel de nuestro Señor Jesucristo? La B, mediador entre Dios y la humanidad. Clarísimo, ¿no? El que no sepa esta respuesta no se ha convertido. Es mediador entre Dios y la humanidad, mis hermanos. La B. Muy bien. El término no se encuentra en la Biblia, pero es un término teológico desarrollado para describir la relación que existe entre cada persona. ¿Recuerdan cuál era ese término que estudia esa relación que existe entre la Trinidad? Pericoresis. Pericorosis. Pericorosis. Eh, Pericoresis. Muy bien, mis hermanos. Por si usted quiere adentrarse un poquito ahí en esa área, usted con ese título puede estudiar esa área de la teología, que se encarga de estudiar la relación que existe entre las personas de la Trinidad. Muy bien, el papel de Jesús en la Trinidad concluyó después de su vida, muerte y resurrección. Él fue un mediador exitoso entre la humanidad y Dios. ¿Qué dice usted? ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿No es cierto? ¿No tenemos conocimiento? ¿Qué dice? Falso. 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 Claro, esto es totalmente falso, ¿cierto? Su papel no concluyó allí, porque aunque él murió y resucitó, esa obra es la que sigue siendo vigente para la transformación del corazón del hombre. Entonces es la B. Muy bien, seleccione la palabra entre las opciones que mejor combina con la siguiente definición. Al hablarse de la deidad, las escrituras se refieren a Cristo como la comunicación, causalidad, doctrina, expresión o buenas nuevas, incluyendo el pronunciamiento de la palabra, con la intencionalidad de una encarnación divina. ¿Cuál es esa palabra que se usa para este término que para esta conclusión que acabamos de leer acá? Logos. Logos. Muy bien, mi hermana Beatriz, logos, la C. Listo, bueno, siendo que la comunidad cristiana ha de ser establecida y desarrollada de acuerdo con la comunidad trinitaria, debemos entonces confesar una carencia en esta transformación hacia un modelo divino tal. Varios eruditos han escrito y hablado acerca de este obstáculo dentro del cuerpo de Cristo. En efecto, la iglesia posmoderna lucha por convertirse en un reflejo de la imagen divina. Daniel Migliore resumió esto muy bien en 4 problemas que obstaculizan la transformación espiritual de la comunidad de Dios en la tierra. ¿Cuál de las siguientes opciones es un problema descrito por Daniel? Daniel Migliore, ¿no? Los que leyeron el material, a ver, ¿cuáles son las que él menciona? ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden esa unidad, que refleja la unidad de la Trinidad? Va a ser como la primera, pastor. ¿Ok? ¿Quién más me da una respuesta? La C. La C. Puede ser todas las A mí me anteriores. parece la C. Muy bien, en este caso son todas, todas. Él hablaba acerca de la discrepancia entre la fe y las prácticas, ¿no? Que es algo que yo hablo mucho. El verdadero cristianismo, mis hermanos, se basa en cerrar ese abismo que hay entre lo que decimos y lo que hacemos. Y también mencionaba, bueno, las prácticas burocráticas, las creencias y prácticas religiosas individualistas. Él mencionaba todas las anteriores. Entonces es la D. Muy bien, ¿cuál es esa rama de la teología que trata sobre el Espíritu Santo? Esto no lo dije el día de hoy, pero bueno, creo que lo debiéramos saber, ¿no? El prefijo griego neuma es un género ¿qué? ¿Masculino, femenino o neutro? Neutro. Neutro. Neutro, muy bien. La rama que estudia sobre el Espíritu Santo es neumatología, mis hermanos. Si usted quiere estudiar más acerca del Espíritu Santo, usted puede investigar sobre neumatología. Muy bien. El concilio trino de Dios es en las escrituras. ¿Qué dice usted? El A. Indisputable. El A.
Bueno, yo creo que aquí el problema está es como en la traducción de la pregunta, ¿no? Pero la respuesta correcta es el 3. Lo que quiere decir aquí es el concepto trino de Dios. Ese es uno jamás mencionado explícitamente, ¿no? Cuando se habla de que no es mencionado explícitamente, quiere decir que no está el término específico, el término que se ha utilizado para la Trinidad no se encuentra explícitamente. Pero claro, es indisputable porque lo encontramos ahí y bueno, aunque no aparece el término, pues de ahí sale esa doctrina. Pero la respuesta correcta es la C, jamás Esa mencionado no vale, esa, explícitamente. esa tenía piedrita, esa no vale. Sí, 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 ahí fue como la traducción de la pregunta. Muy bien, los eruditos están de acuerdo en que Ayab, un verbo que expresa la esencia de Yahvé, es usado en el Antiguo Testamento frecuentemente en Éxodo 3:14 y significa, ¿qué significa esa palabra, Yo mis soy. hermanos? Yo soy. Yo soy. Muy bien, esa también está fácil. En esa sí no hubo trampa, ¿no? Yo soy. Muy bien, vamos con la última. O esa era la última. Ya era la última. Era la Ah, última, mi hermano. La última, pastor. entonces yo me volé aquí una pregunta. Vamos a ver cómo nos fue. Sí, efectivamente aquí hay algún error. Vamos a ver en cuál nos equivocamos porque aquí me faltó a mí una pregunta, hermano. Sí, hay 14 de 15. Pero no, íbamos derecho, no sé cuál fue la que se saltó, entonces. Pronto hubo un En recorte de alguna, Se internet. nos pasó No, a Ah, porque todos. mira, igual no deja uno jamás continuar si no mencionado. se ha contestado. fue Pastor, a mí justa- también me pareció igual. fue justamente ahí donde tuvimos el inconveniente. Usted puede darle ahí a los que le aparecieron el error, usted puede darle ahí en realizar el cuestionario otra vez, mis hermanos, y solucionamos. Es que ahí fue donde tuvimos el inconveniente entonces, mis hermanos. Que La yo voy a creo que dejar. esa traducción es la que está como rara en la pregunta. Dale, Pero, yo pero la voy a dejar. ustedes pueden corregirlo ahí, mis hermanos. Entonces le ponen indisputable. ¿Vale? Cualquiera de las dos es correcta en realidad, ¿no? Porque es un término que no se menciona. Pero es indisputable en el sentido de que la enseñanza se encuentra como tal en el texto bíblico, ¿no? Entonces, ahí ambas pueden ser correctas, pero nos agrega que es indisputable. Ahí usted puede Número, corregirlo, no se me el asusten. primero es. Bien, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho. Está casi que se me apaga mi celular. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima clase el lunes para finalizar este curso, mis hermanos. Que tengan una excelente noche y muchas gracias siempre por su disposición.